Buenas tardes a todos. Se llegó el día y estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes y pues de igual forma que estén conectados con nosotros. Damos inicio a nuestro primer webinar Neoma 2021, un tema que creemos enriquecedor para este inicio de año, en el que te invitará a identificar tus fortalezas, desarrollar la confianza y dar inicio a esto que le llamamos autoconocimiento. Quiero dar la bienvenida a dos de nuestros consultores en Neoma, Claudia María Garza y Jorge Garza, quienes con su experiencia y conocimiento nos compartirán herramientas basadas en el tema. Bienvenidos, Claudia y Jorge. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, como nos dijo Laura, para Neoma, el iniciar el año con este tema de autoconocimiento es sumamente importante, es un compromiso. Quiero decirles que la tarde de hoy, Jorge y yo vamos a estar al frente dentro de esta sesión, de esta conversación, que esperamos que sea de su interés y sobre todo genere mucho valor. Grupo Neoma, a través de toda su trayectoria, desde su origen, ha creído y sus bases están en el desarrollo humano. Yo lo puedo decir porque tengo el orgullo de pertenecer al Grupo Neoma hace 23 años. Y he tenido trabajo personal propio y he tenido la oportunidad también de acompañar a mucha gente en procesos de coaching, en cada uno teniendo aprendizaje. ¿Por qué hablar de autoconocimiento? Ya Laura nos daba su opinión, ya Laura nos decía un planteamiento, nos decía, este año 2021, Neoma decide empezar con autoconocimiento. Es una invitación para todos los que nos están escuchando, para darnos ese permiso de conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento te invita al compromiso como persona, a hacerte responsable de ti mismo. Y es por esa razón que el día de hoy nosotros hablaremos de autoconocimiento. Es un tema que puede ser tan complejo como cada uno quiera. Puede ser muy complicado, pero también lo podemos hacer práctico. En Neoma hemos aprendido a hacerlo práctico. ¿Cómo? Pues con algunas herramientas que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Vamos a iniciar la tarde de hoy con una frase que dice, el autoconocimiento es llegar a ser lo que realmente uno es. Yo pienso que muchos de los que nos están escuchando, que cabe señalar que estamos muy entusiasmados porque viendo los registros, pues están acompañándonos de muchas generaciones y también de diferentes profesiones. Y eso nos lleva a una conclusión. Este tema es para todos. No importa el momento de vida en que estés, no importa cómo te sientas. Lo importante es querer hacerlo, querer vivir esta aventura del autoconocimiento. Y dice, el autoconocimiento es llegar a ser lo que realmente uno es. Lo profundo de esta reflexión es que muchas veces Hola a todos, nuevamente. Tuvimos aquí un problema técnico, se cayó el sistema, pero ya estamos de vuelta. Gracias otra vez a los que ya están conectando. Ya nada más esperamos aquí a los consultores a que se vuelvan a conectar para ahora sí volver a iniciar y dar seguimiento a este webinar, porque se va a poner muy bueno. Gracias. Ya está Jorge aquí, nada más nos falta Claudia. Agradecerles aquí el volverse a conectar. Hay una disculpa por el inconveniente, luego pasan, son situaciones que suceden. Usando la tecnología a veces pues no tiene palabra, ¿verdad? Pues casi este tipo de cosas. Pero bueno, es parte de la experiencia y pues ahorita avanzamos. Y muchas gracias por volverse a conectar porque veo bastantita de la gente por el interés. Sí, bastante. Y pues... Buenas tardes, Adriana. Pues aquí vamos dando la bienvenida a lo que se conecta, Clau. Aquí estamos Jorge y yo, listos para empezar este tema, muy emocionados. La verdad es que los dejaron ahí con el dulce en la boca por lo que estaba diciendo Clau. Sí. Hola, Enrique. Empezamos efectivamente a las 6 en punto, pero tuvimos un problemita técnico, entonces sacó a todos de la sesión, a nosotros también, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí, ya estamos listos para empezar. Hola, Carla. Hola, Clau, ¿ya lista?
Ya estoy lista, ya estoy lista. Muy bien, Jorge, pues vamos a aprovechar esto. Estos son retos que nos pone la tecnología, pero es parte, y lo vamos a ver, de cómo afrontar situaciones, cómo reaccionar y cómo, hacia dónde llevar nuestra atención. Van a ver que nos va a servir como ejemplo más adelante. Jorge, aprovechamos esta pausa si quieres para presentarte. Sí, pues, ahorita ya me presenté ahorita, Clau. Como saben, soy parte de Grupo Neoma. He tenido 2 etapas aquí. Literalmente mi inicio como profesionista fue aquí donde tuve muchas enseñanzas. Una de mis maestras aquí es Clau, que está aquí conmigo ahorita en el webinar. Entonces estoy muy contento de estar aquí y de hablar de este tema porque, como bien dijo Clau en un inicio, es muy profundo, es muy padre, es interiorizar. Y entonces es algo que normalmente no hacemos porque nos enfocamos en nuestro día a día. Y creo que darnos estos espacios de conocimiento interno nos va a ayudar bastante. Gracias, Jorge. Pues coincidimos, como decía hace un rato, espero que me hayan escuchado y si no lo repito con mucho orgullo, Grupo Neoma cree firmemente en el desarrollo humano y por supuesto siempre impulsa el autoconocimiento, tanto de manera interna como externa en bien de la comunidad. Nos ha tocado acompañar a varios de nosotros como consultores en procesos de desarrollo y siempre lo hacemos de corazón y porque primero lo hemos trabajado. Antes de que tuviéramos el incidente tecnológico, que ya superamos todos, estaba compartiendo con ustedes esta frase que dice, el autoconocimiento es llegar a ser lo que realmente uno es. Les comentaba que es profunda y que yo los invito a que de una manera personal lo pensemos. Fíjense bien, es llegar a ser lo que realmente uno es. ¿Cuántas veces nuestros comportamientos no van de acuerdo a lo que la otra gente requiere de nosotros? Es decir, actuamos para darle gusto a un tercero. Otras veces actuamos porque es parte de nuestra cultura. Otras veces actuamos porque estamos imitando a alguien. Y entonces, aquí, de entrada, la invitación es, vamos a conocernos, vamos a darnos ese permiso, ahorita que estamos en una etapa en donde hemos vivido tantos cambios, que hemos reflexionado, que hemos valorado cosas que antes no valorábamos, vamos a conocernos. ¿Y qué es el autoconocimiento? Vamos a empezar con la parte etimológica. Una maestra a la cual yo quiero y admiro muchísimo, siempre nos dice, empezar con la etimología no tiene pierde. Y yo coincido con ella. Cuando hablamos de autoconocimiento desde el punto de vista etimológico, vemos que su raíz es por sí mismo. Estamos con nosotros mismos. Es la acción o resultado de entender, experimentar y saborear. Yo me detengo en saborear. Cuando nosotros saboreamos algo, ¿qué sucede? Distinguimos lo bueno, lo disfrutamos, lo gozamos. Y por qué no decirlo, lo anhelamos, lo estamos saboreando y ya queremos otra vez probarlo. Pues esa es la invitación de conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos conozcamos, cuando tengamos ese diálogo interno, del cual hablaremos la tarde de hoy, y empecemos a saborear, llegamos al conocimiento. Pero si nos quedamos nada más en que nos conocemos, nos vamos a ir a la razón. Y aquí lo importante es irte a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría te la da la experiencia. ¿Quiénes son los sabios para nosotros? Pues aquellas personas a los que les reconocemos experiencia, a los que les consultamos, a los que les creemos y les tenemos confianza. Es así como, por medio del autoconocimiento, nosotros vamos a conocer nuestras propias experiencias y vamos a aprender a saborear. Y mediante esas experiencias, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar nuestras pasiones, vamos a encontrar nuestros talentos, vamos a encontrar, como decía Laura en su presentación, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades.
Y en base a eso vamos a poder desarrollar, crecer y tener nuestros objetivos y metas más claros. Ahí te sumo un poquito, Bravo. Adelante. Y es meterle un poquito el tema de la acción, porque creemos nosotros, bien importante, el autoconocerte es seguir un constante movimiento, seguir entendiéndote, experimentando, aprendiendo, dando esta vuelta o este ciclo constante. Es bien importante no mantenernos estáticos, sino ir avanzando. Obviamente, nosotros nos vamos a ir conociendo donde nos vamos desarrollando y tenemos un background de un entorno, tenemos background de experiencias y estas nos van sumando a nuestra bolsa, ¿verdad? A nuestra bolsa de crecimiento como persona. Entonces, pero siempre hay que estar muy pendiente de lo que somos para poder conectar. Así es. Y señala Jorge algo muy importante, el estar en constante movimiento. Lo veremos más adelante con algunos ejemplos, pero el no movernos nos va a llevar a la rigidez. Vamos a continuación a comentar con ustedes por qué el autoconocimiento. Y aquí me adelanto un poco a una de las preguntas que hicieron, el favor de hacérnoslo, ahorita que se conectaron y había esa opción, y alguien nos decía, ¿el autoconocimiento te lleva a la felicidad? Lo estuvimos comentando en equipo, ¿recuerdas, Jorge? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, mira, decimos que el éxito o la felicidad es algo muy efímero, claro. Tenemos que primero que definir qué es para nosotros, pero sí podemos decir que puede ser un puente a, porque el tema de la felicidad son situaciones y estancias pues, de éxtasis, de logro, de saborear esas actitudes, ese meta que hayas logrado, hayas querido, ¿no? O esa vivencia que podemos estar diciendo. Pero creemos que al conocerte, al entenderte, al verte hacia ti, vas a poder tener más claridad de que para ti qué es el tema de felicidad. Y por eso es esa parte que estamos jugando. Y entrando un poquito al tema de esta slide, Clau, ¿por qué autoconocimiento? Pues porque a veces nosotros vivimos en un día a día muy ajetreado, donde estamos ahorita con el tema de la pandemia, estamos ahorita con el tema del entorno, y no paramos, Clau. Y este punto que están poniendo en la presentación de los puntos ciegos es aquello que no puedes ver. A veces, como vamos avanzando, pues no nos damos cuenta de cómo somos en algunas situaciones. Así es. Y este es uno de los primeros puntos. La pregunta de que si nos lleva a la felicidad, pues ya lo explicó Jorge. Coincidimos en equipo Neoma comentando esa pregunta, pero lo que sí estamos seguros es que si es un puente, que es un camino, que en la medida, acuérdense que deseamos saborear, en la medida que nos conozcamos vamos a poder tener la capacidad de movernos, dónde nos sentimos nosotros que fluimos, dónde nos sentimos nosotros que podemos dar, dónde sentimos nosotros que tenemos salud, tanto emocional como salud física. Jorge empezaba a hablar de los puntos ciegos. Los puntos ciegos es aquellos que no podemos ver, que ven los demás, pero nosotros no. Y bien señalaba que esta pandemia ha sido una lección para esto. Algunos se han acelerado más para vivir y han aumentado su energía. Se ha convertido en reto. Y de eso hablaremos porque va a ser bien interesante porque la pandemia ha resultado para ellos como un motor y porque para otros pues ha resultado como un tema de preocupación. Y esos puntos ciegos de en mí que está provocando es importante que lo veamos dentro de autoconocimiento. Nosotros tenemos dentro del autoconocimiento una herramienta que seguramente muchos de ustedes han escuchado y si no, ahorita que la comentemos se van a identificar. Estos mecanismos de defensa o amortiguadores psicológicos se refieren a que ante una circunstancia generalmente adversa, nosotros humanamente tenemos una reacción. ¿Como cuál? Pues pueden ser los amortiguadores psicológicos, hay varios. A mí me gustaría la tarde de hoy compartir con ustedes los que yo siento que podamos identificar. La negación es uno de ellos,
Otros son el estar reactivos, cuando nos enojamos, cuando hay coraje, cuando hay ira. Otro pudiera ser el aislamiento, cuando nos hacemos a un lado. Y otro podría ser el que llamamos que nos quedamos dormidos. Simplemente no reaccionamos y nos volvemos dispersos, no nos ocupamos de eso. Estos mecanismos de defensa. Sí, Jorge, adelante. Hablaba de que uno que quería sumar, Clau, que creo que está muy actual dado la pandemia en tema de la proyección, o sea, proyectas tus miedos y tus incertidumbres hacia otra cosa, ¿no? No estoy teniendo éxito, ¿por qué? Pues por la pandemia. No quiero salir, ¿por qué? Porque me puedo enfermar. O sea, estás proyectando todo tu sentir hacia otra situación, acción o cosa. Ese es otro mecanismo de defensa. Para poner un poco de orden en las ideas, les recuerdo que estamos en autoconocimiento. Entonces hay que poner atención. ¿Qué es mi mecanismo de defensa? ¿Qué hago yo bajo ciertas circunstancias? Como decía Jorge, el tema de la proyección, el tema de las reacciones, que hablaba yo de ira y de coraje, el tema de aislarme, el tema de la negación, el tema de dormir. Ese es un primer punto. Tenemos que, como diríamos coloquialmente, echarnos un clavado. ¿Cómo yo reacciono? Yo les mencionaba al principio de esto que son reacciones humanas y se valen. Lo que no recomendamos nosotros es que nos quedemos ahí, que ese mecanismo de defensa permanezca en nosotros. Tenemos que salir de él. Podemos tener un espacio de luto, de negación, podemos tener esos temas emocionales, esas reacciones, podemos tenerlas, pero tenemos que movernos, porque si se hace en nosotros un patrón de conducta, si no lo identificamos dentro de nuestra forma de actuar, ya no es un mecanismo de defensa, ya se convierte en un patrón de conducta. Y entonces eso nos va a impedir, por falta de conocimiento nuestro, nos va a impedir un desarrollo. Y siempre vamos a actuar de la misma manera, perdiéndonos la oportunidad de conocer otras formas. Estos mecanismos de defensa o amortiguadores psicológicos, les decimos que nos tenemos que mover. ¿Y por qué razón? Porque como ya lo había dicho Jorge, si no hay rigidez. Aquí voy a poner una metáfora. Nosotros podemos tener una lesión en nuestra parte del cuerpo, en un pie, en un brazo, en la mano. Y bueno, para los que sean de mi generación, ponían yeso y se acabó. Pero para los que están ahorita en otras generaciones, ya hay muchos avances en la medicina. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que hay otras técnicas, pero hay un común denominador. Toda esta ayuda es temporal. Mientras se recupera la lesión, mientras que esa parte de nuestro cuerpo puede moverse y a veces requiere terapia. Vámonos a nuestra parte humana. Si nosotros nos quedamos en esa situación, en ese mecanismo de defensa, no vamos a avanzar. Necesita retirarse como se retira el yeso o como se retira cualquier otro soporte que nos pongan para eso. Aquí nada más quiero cerrar con el tema de que tenemos que cuidar la congruencia, porque de otra manera seríamos incongruentes. Jorge, no sé si quieres, antes de seguir adelante, complementar algo de esto. Sí, decía claro que es alineado a lo que tú dices, el tema del mecanismo de defensa y el tema de la incongruencia. Porque si nos quedamos protegiéndonos de la situación que hay externa, no alineamos nuestras ganas o nuestros deseos con nuestras acciones y con nuestras emociones. Entonces ya entras en estado de incongruencia. Porque tú quieres lograr algo más, pero por el tema del miedo y el tema de la parálisis te quedas en una situación actual. Entonces se conectan. Realmente estos tres puntos se conectan de una manera lineal. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que esto nos pasa, ya nos pasa a todos, y es de humanos, pero saber observarlo y movernos. Así es, y dijiste la palabra mágica, observar. ¿Cómo se llama nuestro tema?
Nuestro tema se llama autoconocimiento, desarrollando o habilitando a nuestro observador interno. Entonces, mediante el observador interno es como nosotros vamos a lograr detectar esos puntos ciegos, cuáles son nuestros mecanismos de defensa y cómo trabajar nuestro observador interno. Lo vamos a ver a continuación. Vamos paso a paso. Dijimos que es un tema que, si bien es cierto, tiene grado de complejidad, lo vamos a hacer ahora sí, como se dice coloquialmente, a nivel cancha. Aquí no nos interesa que se aprendan términos. Aquí el objetivo de la tarde de hoy es que se lleven herramientas del tema. Adelante, Jorge. Sí, hablando del punto de partida de autoconocimiento, vamos a dar 2 pasitos atrás, porque entendiendo que el tema de autoconocimiento es de uno mismo interno, damos 2 pasos atrás y vemos que hay 2 formas de verlo, como que somos seres humanos, somos una unidad, pero ¿unidad en qué? Somos parte de un ecosistema, somos parte de un planeta, somos parte de un entorno, somos parte de un país, entonces generamos una situación, generamos un momento que afecta en tu individualidad o viceversa, o sea, tu persona puede afectar a un tercero o el tercero te puede afectar a ti. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos y entendiendo que toda acción tiene consecuencia y toda consecuencia afecta en algún sentido. Hablando, por ejemplo, de esto de que somos un conjunto o somos una unidad, el muy llamado el tema de efecto mariposa, ¿no? Que mueve aletea una mariposa y puede generar algo inmenso en otro lado, ¿no? Entonces, es tener también ese punto de partida de nosotros ser empáticos en la situación y de lo que nosotros hacemos para que también le pegue y seamos un entendimiento de que también le podemos afectar a un tercero, ¿no? Y luego, conectando con el tema de individualidad, el tema del autoconocimiento, o más bien, somos personas que desarrollamos una forma de búsqueda de perfeccionismo, nos metemos en tema de generación de una personalidad, de generar un principio, una identidad, una imagen, y todo el tiempo estamos trabajando con ello. ¿Para qué? Pues para lograr metas, para el tema familiar, para el tema profesional. Lo que sí tenemos que ser bien claros y bien concisos es que tenemos que mantener esta observación de crecimiento y también tenemos que verlo como que somos parte individual y también parte de un todo, y todo esto se conecta. No sé si quieres agregar algo más, Clau. Gracias. Pues partiendo de esa idea de que somos una unidad y que somos un ser y tenemos esas 2 partes que experimentar, lo conectamos con por qué el punto de partida de autoconocimiento. Lo habíamos mencionado, nos dejamos llevar por culturas, nos dejamos llevar por lo que vemos, por el medio ambiente, por la comunidad, y a veces dejamos un poco al lado el quién soy. Fíjense que les quiero compartir que en algunos talleres que nosotros hemos dado, y por qué no decirlo, tomado primero antes de darlos, se le pregunta a la gente quién soy y qué contestan, su nombre. Y les dices otra vez quién soy y dicen su título profesional. Hasta que insistes, empiezan a decir el quién soy y empiezan a hablar desde su persona. Esto nos lleva a que realmente no estamos acostumbrados a hablar de nosotros, ni a hablar con nosotros mismos. Pasamos a la siguiente. Y esto se debe a que no conocemos el proceso de autoconocimiento. Ese proceso de autoconocimiento, y lo decimos como inducción, nos va a conducir a una etapa de responsabilidad. Fíjense qué padre y qué interesante, el no tener que ser responsable a otro de nuestras cosas, el no decir, es que me hicieron enojar, y es que me cambiaron mis planes, sino el aprender cada uno de nosotros, gracias a nuestros talentos, gracias a nuestras pasiones, a cómo poder reaccionar.
Y esto nos lleva a la identificación del autoconocimiento. A nosotros nos llega mucha información, nos llega por todos nuestros sentidos. Vemos cosas, escuchamos cosas, tocamos cosas, recibimos aromas y todo eso se va convirtiendo en percepción para nosotros. Y lo vamos haciendo y lo vamos transformando. Sin embargo, a veces nos quedamos ahí y no tomamos ninguna acción. Y aquí es cuando entra la evolución, el desarrollo, el movimiento, el cambio, la transformación. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues trabajando la conciencia, esa palabra que a veces nada más de escucharla, pues nos da miedo. Yo creo que muchos de nosotros, de los que nos están acompañando la tarde de hoy, vieron una película que se llamaba Pinocho, o leyeron el cuento, es de un autor italiano. Yo lo recuerdo con mucho cariño a un personaje que se llamaba Pepe Grillo, porque Pepe Grillo era como la conciencia de Pinocho. No sé si se acuerdan de qué se trataba el cuento, no voy a profundizar en eso. Pero Pinocho era un mono de madera que tomó vida y Pepe Grillo pues era como su conciencia, porque Pinocho tenía ahí como que mala conducta y mentía. Esa es la primera vez que yo relacioné lo que era la conciencia. Después escuché una frase que me hizo mucho sentido y dice, conciencia es darte cuenta que te estás dando cuenta. Esto lo aprendí en Neoma. Darte cuenta que te estás dando cuenta. Oh, pues te estás enfrentando a una realidad que no habías visto. Te estás enfrentando y la estás aceptando y te va a retar. Porque si nada más te quedas con que me di cuenta, pues no. Hay que darte cuenta. ¿Y qué vas a hacer con eso? Con una colega, abogada, me decía hace unos días, recuerda, Claudia, que conciencia es el testigo que no miente. Entonces, cuando nosotros actuamos con conciencia, vamos a ir tomando acciones por medio de nuestra voluntad. Vamos a poder cambiar comportamientos y hábitos. Y no porque los demás me digan, sino porque yo, mediante mi conciencia, por medio del autoconocimiento, por medio de ese observador del cual ahorita vamos a hablar, nosotros vamos a encontrar esas áreas en las que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para poder saborear, para poder descubrir esos talentos y esas pasiones y cumplir nuestras metas y objetivos. Sí, claro. Ahí déjame sumarme un poquito, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta no caer en la automatización, que es parte de lo que ponemos aquí en este slide. Porque nuestro mundo a veces va tan deprisa y ya tenemos que los niños, que el trabajo, que el estudio, que el día a día, que una situación de un problema. Entonces nos dejamos llevar por esa inercia y no permitimos generar, como bien dice Claudio, el tema de la conciencia. El tema de que a veces a veces ni sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Simplemente lo estamos actuando. ¿Por qué? Pues por la costumbre, por esta automatización que estamos generando. Entonces, primer punto bien importante, como bien dice Clau, la toma de conciencia, el poder parar y voltear a ver qué es lo que estamos haciendo para poder hacer un cambio. Así es, y no estamos acostumbrados a la toma de conciencia y permítanme hacer ahí compartir un ejemplo. No sabemos estar solos y tan es cierto que nos subimos al carro y prendemos el radio, llegamos a la casa y unos prenden la tele, otros prenden la computadora, escuchan el celular, porque no tenemos esos encuentros con nosotros mismos. Entonces ese es otro gran paso importante en el proceso de autoconocimiento. Aquí vamos a dar un repaso. Si quieres correr, por favor, Virgilio. Vamos a dar nada más un repaso de estos puntos que son muy importantes. Buscar el equilibrio interno. Ahorita Jorge nos va a hablar de cuáles son nuestros 3 centros. Y vamos a hablar del centro intelectual, del centro emocional y del centro conductual. Hay algunos que precisamente por cultura, por familia, se dejan llevar por el centro intelectual, que analizan mucho. Hay otros que por el centro emocional, que se deja llevar por emociones, y hay otro que actúa.
el día de ayer teniendo yo una conversación con una persona, me decía, yo tengo un colaborador, Claudia, que es excelente, tiene mucho talento, es muy apasionado, es leal a la compañía, pero ¿sabes una cosa? Se va como el borras, no analiza. Su centro, el centro de él es el conductual. Ahorita vamos a hablar de los 3 centros y una de las invitaciones importantes la tarde de hoy es que además de poder identificar, como decíamos, cuáles son los amortiguadores psicológicos, cómo reaccionamos, otro importantísimo va a ser cómo buscar el equilibrio entre nuestros centros para poder lograr ese saborear, para poder lograr nosotros ese disfrute a los que los invitamos a través del autoconocimiento. El buscar el equilibrio interno. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues tenemos indicadores, nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de comportarnos, la manera de relacionarnos con los demás. Otra actitud frente al autoconocimiento es el mantener la mente abierta y receptiva. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo me ven? Nada que yo soy así, si no les gusta, pues ¿cómo? ¿Cómo me ven? ¿Qué provoca en mí lo que me están diciendo? Tener un corazón abierto para aceptar ese feedback, el tener esa disposición de escuchar. Sí, claro. El tener esa curiosidad para saber cómo somos. El gozar ya, si cambiamos, si nos desarrollamos, si dejarnos de enojarnos a la primera, si dejarnos de aislarnos, si dejamos de la negación, ¿cómo nos vamos a sentir? Y todo esto es un esfuerzo. Antes de que Jorge nos complemente esto, porque sé que tiene mucho que decir y va a enriquecer esta información, quiero mencionar algo. Hay que tener mucho cuidado o mucha atención, más que cuidado, en el autoconocimiento, porque cuando a veces perdemos el equilibrio y nos la creemos, yo soy así y soy bien fregón y no tengo nada que cambiar y no tengo nada que mejorar, podemos caer en el ego. Y el ego nos va a impedir el desarrollo. El ego nos va a paralizar. Jorge, algo que nos quieras agregar esto de al frente? Fíjate que recordando un poquito de las preguntas que nos dieron, ya que abriste este tema con una pregunta pasada, nos decían que cómo confiar en su perspectiva, ¿no? En su perspectiva para tomar una decisión, o sea, el tema interno. Y muy alineado a esto es lo que tú estás comentando de la mente abierta y receptiva y el tema del corazón abierto, porque al aceptar que uno no es perfecto, al aceptar que uno no tiene todas las respuestas, creo que en mi punto de vista se vuelve más sabio. ¿Por qué? Porque entiendes y puedes conectar y puedes aceptar lo que te están diciendo que a veces tú no lo puedes ver. Y realmente con eso y ese punto de partida puedes mejorar realmente y te puedes conocer realmente. Entonces, estos 2 puntos para mí son muy claves y son básicos para poder irte desarrollando en este tema. El tema de mente abierta y el tema de corazón abierto. Así es. Y es un esfuerzo. No es fácil trabajar con uno mismo. No es, pero yo les puedo hablar desde mi propia experiencia. Te vas descubriendo, vas experimentando y vas avanzando. Vas viendo cosas diferentes. Siempre los sentidos son los que te van a dar la pauta. Y luego al hacer el ejercicio, ¿cómo me siento hoy? ¿En qué yo he cambiado? Y eso se conecta con el que sigue, Clau, el tema de mostrar curiosidad, porque el tú creer, el tema del movimiento, el seguir buscando, te va a ayudar a lograr esto que tú comentas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito, que son 3 leyes de comportamiento que para nosotros son básicas, pero quisiera irme hasta el final, Virgilio, por favor, porque esta frase es muy padre, pero te dice muchas cosas en conjunto. Hablando como las 3 cosas puntuales del comportamiento, que es la atención, la energía y la conducta.
Dice, donde está puesta la atención, la energía se irá y la conducta seguirá. Y puede ser una frase muy corta, pero tiene mucha profundidad que Claudia no me dejará mentir. Porque si tú te enfocas hacia, o pones tu atención hacia una situación, esto te puede llevar a tanto algo positivo como algo negativo. Y tenemos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, tienes gripa, ¿no? Y tu energía está en el que tengo gripa. Híjole, que me siento mal, que me siento cansado, entonces tus conductas van a ir totalmente a esto, ¿verdad? Porque tu atención está en la gripa, tu energía está en la gripa, entonces tus conductas van a ser, me quiero estar tirado, no quiero moverme, y no quiero hacer nada, no quiero tomar esto o aquello, ¿no? Entonces, que si tú tienes tu atención en pues sí tengo gripa, pero vamos a mejorar, ¿no? Vamos a concentrarnos en la solución, en que fui al doctor, me estoy tomando mis pastillas, yo voy a salir adelante, tomar mucha agua, ser más energético, entonces tu energía se va a ir hacia lo positivo, ¿no? Tu conducta se va a ir hacia lo positivo y vas a tener un resultado. Y Clau, no sé si quieres poner algún otro ejemplo, por ejemplo, el de la pandemia. La pandemia está súper bueno. Sí, claro que sí, pero antes voy a poner un ejemplo en vivo y a todo color. Ahorita se nos fue tecnológicamente el Zoom. Les quiero compartir que estamos en Neoma físicamente. Está Ana Laura, está Virgilio, está Jorge y está una servidora. De repente, pues que nos sacan. ¿A dónde se fue nuestra atención? ¿A dónde se fue nuestra atención? A resolver. ¿A dónde se fue nuestra energía? A buscar opciones. Ninguno se quedó sentado. Virgilio estaba peleando tecnológicamente, Jorge desde su trinchera, Ana Laura no se diga. Y entonces, ¿cuál fue nuestra conducta? Accionar, buscar soluciones. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Que no se tengan que volver a registrar. ¿Cómo se va a mandar la liga? Hay que hacer pruebas. ¿Por qué se dio esa energía? Porque nuestra atención no fue tirarnos de que hay que reprogramarla, ay, pues ni modo, pues ya no se puede. Si eso hubiera sido la atención, la energía baja y la conducta también. Totalmente de acuerdo. Entonces, para que vean que esto jala. Las leyes del comportamiento jalan y lo estamos viendo en vivo y a todo color. El ejemplo de la pandemia que me decía Jorge, que habíamos comentado en equipo, es si la atención está en que me voy a enfermar y qué me va a pasar, mi energía va a bajar. Voy a estar preocupada, voy a estar inquieta, me voy a estar en el miedo. ¿Y cómo va a ser mi conducta de inseguridad? En contraste, si mi atención está en cómo puedo responsablemente cuidarme de la pandemia, cómo puedo responsablemente lo que esté a mi alcance, según mis pasiones y mi talento, salir adelante de una manera creativa, innovadora, mi energía se va a ir a eso. Se va a ir a estar consciente, comprometida con esta pandemia para sacar lo mejor de la misma. ¿Cuál va a ser mi conducta? Accionar, buscar qué hacer. Y como esto nos podíamos pasar toda la tarde, con este mismo solo slide podríamos hablar del autoconocimiento. Hay gente que dice, tengo mucho trabajo y su atención está ahí, tengo mucho trabajo. ¿Cuál es su energía? Pues se enoja porque tiene mucho trabajo. ¿Y cuál es su conducta? Pues se satura y no lo saca. Fíjense qué importante es hacer este ejercicio cada quien. ¿Dónde está mi atención? Si tu atención está en la superación, vamos a encontrar energía y te vas a mover. Claro. Entonces, pues estas son las 3 leyes del comportamiento que de verdad se los dejamos aquí la tarde de hoy, igual que los amortiguadores, para poder seguir avanzando en el tema de autoconocimiento. Y esto nos lleva, y ya lo hemos citado, al observador interno. El observador interno somos nosotros mismos, es nuestra conciencia, es vernos hacia adentro. Yo siempre utilizo la palabra aventarte un clavado interno. Y vámonos a la siguiente, por favor. Aquí me encantó. Laura, la que nos está acompañando, la que hizo el favor de presentarnos,
cogió esta imagen. Yo siento que no tengo nada que decir. Fíjense, primero que nada, rompe algo. Es romper ese espacio interno y decir, me voy a atrever a entrar. Segundo, los ojos. ¿Cómo los ven? Como que de sorpresa, como de susto, como de desagrado. Pero es que esa es la primera vez que entramos, ¿eh? Ya después nos vamos acostumbrando. El observador es aquel que reconoce los patrones habituales de nuestros comportamientos, de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si nosotros estamos atentos a cómo reaccionamos, atentos a dónde está mi atención, a dónde va mi energía y dónde lo sigue mi conducta, es que estamos trabajando bien el observador interno. Jorge, ¿algo Claro. que complementar? No. Y la siguiente slide, porque esto se conecta literalmente con los centros, porque estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de emociones, y estamos hablando de sensaciones, de sentir, ¿verdad? Hablando en el tema de sensaciones, ¿no? Que se conectan, las sensaciones se conectan a la conducta, las emociones Sí. obviamente al tema. Porque se está cortando un poco el audio. ¿Me escuchas? Y el pensamiento al tema intelectual. Entonces, y cada quien, normalmente tenemos un perfil que nos empuja a alguno de ellos. Por ejemplo, mi persona es al tema de pensamientos y al tema intelectual. Me voy a ver hacer diferentes escenarios en mis acciones y me puedo quedar ahí si yo no me doy cuenta que estoy en ese punto. Y hay otras personas que se quedan en emociones y hay otros que se avientan a la conducta sin pensar, sin ver nada más, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, si lo conectamos con el tema del observador interno, donde siempre estamos en constante observación hacia adentro, en el tema de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a poder saber cómo movernos de ahí y cómo ir al centro. Cómo entender que a veces yo, Jorge, soy una persona de pensamientos, entonces, ¿sabes qué, Jorge? Estás pensando ya mucho en esto. Vete, muévete de nuevo, aprende qué estás sintiendo y vete a la acción. Y vamos, si quieres, a la que sigue. Y eso es lo que está hablando esta presentación, ¿no? En el tema que los tres buscas estar en el ser, el saber qué perfil tienes tú y cómo moverte dentro de uno de ellos y cada uno de ellos. Definitivamente, por temas de personalidad, cuando hablábamos que cada uno tiene una personalidad, tenemos tendencia a alguno de los centros y también por nuestra educación, a veces por nuestra profesión, por algo que llamamos temperamento. Con el temperamento se nace, la personalidad se forma. El temperamento se ve desde niño, ¿no? El niño que es llorón, el niño que es más calladito, el niño que es corajudo, el niño que es complaciente. Entonces, nos vamos definiendo por cuál centro. ¿Por qué los invitamos al equilibrio, en el autoconocimiento? Porque si nos quedamos en un solo centro, no hay desarrollo, no hay movimiento. Y es importante que nos quedemos nosotros con la idea de hablar de autoconocimiento, es hablar de desarrollo, es hablar de movimiento, es hablar de crecimiento. Ya Jorge nos daba el ejemplo personal que su centro que predomina es el centro intelectual. Entonces, cuando somos parte de un equipo, somos parte de una familia, somos parte de una sociedad, pues nos estamos complementando. Pero cuando nos quedamos ahí y siempre somos intelectuales y siempre somos emocionales o siempre somos conductuales, pues va a llegar un momento en que nuestras relaciones interpersonales se van a ver afectadas y nuestro propio desarrollo. No podemos ir creciendo, no podemos ir creciendo ni profesionalmente ni personalmente. Sí, exactamente. Por eso la invitación del equilibrio. Sí, exactamente. El conocerte te va a dar la facilidad de mantenerte en el centro, entendiendo que tú tienes un perfil, una inclinación hacia, pero viendo y aterrizando este tema del observador interno, nos va a poder llevar a aceptarlo, a entenderlo y regresar. Así es. Para no quedarme
No dejarte solo, Jorge, como buenos compañeros. Yo me identifico en el centro conductual. Yo soy una persona de acción. Y aventándome mis clavados internos, me hace mucha falta la parte intelectual. Me hace mucha falta la parte emocional. Porque algunas veces, por irme directo a la acción, me brinco al análisis, no mido riesgos, no toco la parte emocional, la parte empática en relaciones interpersonales. Entonces, créanme que de verdad es sumamente interesante el poder identificar cuál es mi centro y en cuáles me puedo mover y qué beneficios voy a traer. Porque a lo mejor mis propias metas y objetivos no las he podido lograr porque estoy sin moverme en ese centro que me dio mi temperamento. Pero por medio del autoconocimiento tengo esa oportunidad de desarrollar, de crecer, de cambiar, de moverme. De acuerdo. De moverme, ¿ven? Hasta parece que no traíamos el tema. Somos seres en constante movimiento y tenemos la oportunidad de cambiar. Jorge, si quieres comentarnos lo referente a la línea. Claro, la intención es tratar de vivir en el presente, vivir y disfrutar lo que estamos viviendo en el momento. ¿Por qué? Porque si te quedas en el pasado, pues si tienes algún error o pasó algo que te afectó y te quedas lamentando siempre, pues te va a dar alguna situación de tristeza, una situación de depresión, porque te estás quedando en ese momento de tristeza, en ese momento de que te equivocaste, en ese momento que pudiera ser malo para ti. Tenemos que aprender de esa situación del pasado, pero movernos hacia el presente, a estar ya aquí a la hora y de ahí avanzar. Si tú estás viendo el tema de futuro y lo conectamos ahorita muy bien con este entorno, el tema de la pandemia de nuevo, ¿en qué sentido? Pues es que me puedo enfermar, si salgo me voy a enfermar, si me enfermo puede ser de riesgo. Entonces te vas a vivir en una ansiedad constante, vas a vivir en un miedo, no voy a salir porque si salgo me voy a enfermar y si salgo me puedo afectar a alguien más. Entonces ya estás en una situación que no ha pasado ni siquiera y no sabes si te va a pasar. Entonces vamos a aterrizarnos al presente, vamos a disfrutar el presente y vamos a aprender. Así bueno. Es. Nada más para reafirmar lo que está diciendo Jorge, si me quieres poner la anterior, Virgilio. Gracias. Seres en movimiento. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, si alguno ha visto un electrocardiograma, cómo es el dibujo, se mueve. Y el movimiento es vida. El pasado nos fortalece. En el pasado, fíjense el verbo que hay, vivir. Vivir en el pasado, no, porque es instalarte, es quedarte, es no moverte. Puedes recurrir al pasado por los recuerdos, porque te fortalezca, pero no quedarte ahí, porque como señalaba Jorge, te lleva a la tristeza y a la depresión. Igualmente, en el futuro, como decíamos, frente al autoconocimiento, pues para anticiparte a los triunfos, ¿no? Para creértela donde vas a llegar, pero siempre y cuando no sea con ese sentir que también explicaba Jorge, que generaba angustia y temor. La invitación es vivir el hoy. Yo les puedo compartir que en la pandemia, de verdad, si una lección me ha dejado es vivir en el presente. De acuerdo. Adelante, Jorge. Vamos un poquito, Virgilio, al donde ya aparecen las tres, porque tenemos que hacernos las preguntas, tenemos que vivir en primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿En qué sentido? En primera persona, para aprender de ti mismo. Preguntarte siempre el yo siento, preguntarte siempre el yo veo, preguntarme el cómo actúo, cómo yo actúo. ¿Por qué? Porque aquí es una responsabilidad. O sea, tú te haces responsabilidad de ti mismo. Tú no pones tus mecanismos, te lo proyectas, lo dejas con el otro, no. Hay que aprender a ser responsables de nuestras acciones y preguntarnos siempre en cómo estamos, cómo me siento, cómo veo y cómo actúo.
segunda persona, porque también vivimos en una unidad, y eso es lo que hablábamos al principio en el tema de punto de partida. Somos parte de algo, entonces hay que ser empáticos, hay que conectar también con el otro, porque, por ejemplo, y es algo muy fácil de entender en el sentido de, tengo algo en la mano y lo tiro al piso, ¿por qué? Ay, pues nada más es una bolsa de plástico, pero si todo el mundo, toda la tierra, ¿verdad? Tiraran una bolsa, ahí es cuando se hace el problema. Entonces hay que conectar con el otro y entender que nuestras acciones pueden afectar. Y dado eso, hay que movernos. Por último, el tema de tercera persona, porque a veces, como dice a Claudia, podemos caer en el ego. ¿En qué sentido? En el creernos lo que nosotros somos nada más, y nada más lo que nosotros decimos es la razón. Y podemos tener un sesgo, podemos no estar viendo el panorama completo, porque estamos viendo, como bien se dice, estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo el bosque. Entonces, para poder salir de ello es dar un paso atrás, verte en una tercera persona y poderte preguntar qué realmente estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y también tener esta apertura, como estábamos diciendo, el tema de corazón abierto, de poder preguntar, oye, está pasando esto y esta es mi perspectiva. Y una persona de confianza, con alguien cercano que te va a hablar desde el amor, desde la confianza, desde la apertura, te va a decir realmente qué es lo que necesitas. O una persona, por ejemplo, un psicólogo también te va a poder ayudar. Pues siempre buscar, en primera, a tu observador interno de tú se salgas fuera de, y en otra, pues siempre buscar ayuda, porque no somos perfectos. Muy bien. Bueno. Adelante, Clau. Gracias. Nos han llegado algunas preguntas, Jorge, y otras que ya traíamos por ahí. Contestamos la de la felicidad, contestamos la del éxito. Quisiera que comentaras aquella que nos preguntaban, ¿cómo podemos estar seguros si el autoconocimiento que estamos trabajando, si vamos bien, si vamos mal? Claro. Yo creo que es muy alineado lo que estábamos conversando de tener la apertura y el corazón abierto, Clau. En el sentido de que entender que no somos, nuestra situación o nuestro punto de vista no es el único. Y que podemos estar sesgados, como se habla muy comúnmente en tema de la ventana de Johari, donde tú puedes ver ciertas perspectivas de la ventana, pero hay cosas que tú no ves porque los demás sí lo ven. Es como si te quisieras ver en un espejo, verte la nuca, pues no puedes. Entonces, tener la apertura de que un tercero te pueda describir cómo es la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? Para poder ayudarte y para poder entenderte cómo eres, cómo es tu cuerpo y poder avanzar. Así es. De las preguntas que nos están haciendo ahorita, una de ellas dice, ¿cómo podemos conocer nuestros puntos ciegos? Por medio del observador interno. Recuerden que el observador interno es conectar nuestra conciencia, es ver a dónde va nuestra atención, dónde está nuestra energía y a dónde va nuestra conducta. Claro. Otra pregunta muy interesante dice, somos personas que vivimos en el mismo balance respecto a los 3 centros. Esto es muy interesante porque de repente vemos los centros y nos podemos apanicar y decir, yo no tengo nada intelectual, no sé ni cómo ando en este mundo. Todos tenemos los 3 centros. Hay uno que definitivamente, por varios motivos ya antes mencionados, que pueden ser desde nuestra educación, nuestro entorno, donde nos desarrollamos, a quién admiramos, puede ser el predominante. Pero aquí la invitación es trabajar los 3 centros y buscar ese equilibrio. ¿Para qué? Para lograr la congruencia. ¿Se acuerdan que lo veíamos al principio? Qué importante es porque la congruencia nos va a hacer sentirnos en centro y en equilibrio. Sí. Y se puedo conectar un poquito también en el tema del movimiento, claro, que si nos mantenemos en un centro nos paralizamos. Y como tú bien decías anteriormente, pues no avanzamos. Entonces, el aprender de que tienes un perfil dominante o tienes un centro dominante, pero te puedes parar y moverte hacia los demás, pues bueno, te va a ayudar el tema de crecimiento. Así es. Otra pregunta dice, ¿el miedo te mueve
o motiva? Yo creo que va dependiendo de la persona. Hay gente que lo hace accionar, o sea, no podemos determinar cómo somos porque cada quien y cada cabeza es un mundo, pero lo que sí podemos decir es que el miedo o te hace reaccionar o te paraliza. Así es, sí, el miedo definitivamente te mueve desde tu ego, sí te provoca que te mueva, definitivamente. No sé si haya alguna otra pregunta, nada más las de tarea, las que vamos a invitar a reflexión, Virgilio, por favor, me las puedes proyectar. Listo. Aquí está en la presentación, Clau. Lo que queremos es que ustedes ya en su casa, después de esta plática, después de todo lo que nosotros les hemos dicho, que puedan analizar estas preguntas y hacérselas a uno mismo, ¿verdad? Obviamente, porque estamos hablando del autoconocimiento. El tema de qué hábitos o comportamientos que te perjudican pueden impulsar a través del observador interno. ¿En qué medida tus pensamientos o sentimientos gobiernan tus actividades? ¿En qué aspecto de tu vida pones atención de tal manera que te sientes atrapado? ¿Cuáles son tus mecanismos de reacción? ¿Cuál es tu patrón repetido emocional? Esto nos va a ayudar a entendernos un poquito más y saber cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestros mecanismos, en dónde estamos perfilados constantemente y viendo, ¿no? Para darnos dar una perspectiva más panorámica y podamos ver hacia los otros centros que tenemos, ¿no? Así es. Nosotros compartimos con ustedes estas preguntas de reflexión, invitándolos a que de manera personal busquen un espacio donde se sientan cómodos y las puedan ir analizando. Antes de pasarle la palabra a Laura y nos haga el favor de cerrar el evento, les quiero decir primero lo personal y ahorita le paso la palabra a Jorge, que para nosotros fue muy grato estar con ustedes esta tarde. Esperamos seguir contando con ustedes en las siguientes participaciones, que les llegará la información a tiempo. Agradecemos todos sus comentarios, las preguntas, las que no alcancemos a contestar, les llegará la respuesta por correo. De verdad que fue un gusto tener la oportunidad y sobre todo una audiencia tan rica en generaciones, tan rica en profesiones, tan rica en momentos de vida. Esperamos haber sembrado algo. Muchas gracias. Jorge, antes de pasarle la palabra a Lau. Claro, pues nada más me queda agradecerles su tiempo, la actitud de conectarse, y esto ya es un cambio, ya es algo que les está a ustedes dando un poquito más, que esperemos que nosotros lo que le hayamos dicho les haya llegado en un sentido, los haya hecho pensar y los haya hecho reflexionar. Creo que, como bien decimos a veces aquí en Neoma, de que la intención es sembrar en cada una de las personas que tocamos o que platicamos o que vemos, ¿no? Entonces, esperemos haber podido echar un cambio o un inicio de un cambio que les pueda dar a ustedes algo más.